Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Gloria al Señor. Vamos a la palabra. Proverbios, capítulo número 6. Proverbios capítulo 6, los versículos 4 y 5. Proverbios capítulo 6, versículos 4 y 5. Leemos la palabra para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Tomen asiento, hermanos. Ya hemos estado hablando acerca de la exhortación que el proverbista nos transmite a través de estos versículos. Tiene que ver precisamente con el sentido del conformismo, del acomodamiento que muchas veces podría llegar a la vida espiritual de cada uno de nosotros. La vida espiritual es una batalla permanente, es una batalla constante, y nosotros tenemos que ser conscientes que día tras día libraremos nuestra propia batalla, y como bien dijo Jesús, cada día va a traer su propio afán. La vigilancia que nosotros prestemos constantemente será precisamente la forma a través de la cual nos mantendremos vigilantes, atentos ante todo lo que pueda acontecer, ante todo lo que pueda ocurrir en nuestra vida espiritual. Por ello, estos versículos tienen que ver con el hecho de cuánto nosotros podemos descuidarnos. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Lógicamente, la forma tal como lo plantea el proverbista es una forma figurada para que nosotros tengamos claridad en el sentido de lo que eso significa, que cada uno de nosotros podamos mantener la misma actitud. Como les decía, a los discípulos, Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es precisamente la exhortación que el Señor nos da a nosotros. En otras palabras, seamos vigilantes, hermano. Hoy más que nunca el Señor quiere que nosotros seamos vigilantes. Hay una batalla, hay una lucha espiritual. Estamos viviendo en los últimos tiempos. La apostasía, hermanos, está arrasando en medio de aquellos que se han descuidado, en medio de aquellos que no están alertas, que no están vigilantes, y como consecuencia el enemigo no pierde oportunidad. Sencillamente el que se descuida lo arrastra. Y ahí es entonces donde nosotros tenemos que plantearnos el sentido. ¿Qué actitud yo estoy teniendo? ¿Será que me estoy adormeciendo espiritualmente hablando? ¿Será que estoy descuidado? Dios quiere que nosotros estemos revisando la condición. Recordemos, como ya lo hemos mencionado, el descuido habla de la omisión, de la negligencia, de la falta de cuidado. Nos hemos vuelto con posibilidad al descuido, no tomando atención a la vida de oración, a la vida de santidad, a la vida de entrega, a la vida de pureza, y eso va haciendo mella en el estilo de la vida espiritual, lo cual lógicamente provoca que se vuelva la persona frágil ante los ataques del enemigo, y con suma facilidad puede caer, hermano. Jesús habló acerca de aquellos que oían su palabra y la ponían por obra, como un hombre que funda su casa sobre la roca.
Pero también habló de aquellos que fundaban su casa sobre la arena y eran los que no ponían en práctica la palabra, no ponen atención, no atienden el consejo de Dios, no están alertas, no están vigilantes. Y el apóstol Pedro también de forma figurada nos dice que nosotros tenemos que ser sobrios, porque el adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. He ahí entonces el reclamo y la demanda para cada uno de nosotros de estar vigilantes, porque si nosotros no descuidamos, sencillamente, mis hermanos, vamos a caer como víctimas ante el enemigo. La falta de cuidado en nuestra vida espiritual se manifiesta a través de una actitud de negligencia. La negligencia, la falta de aplicación. A veces queremos que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros hacer. Como cristianos tenemos que ser aplicados, hermano. Tenemos que ser aplicados. A veces nos encontramos con cristianos que se parecen, hermanos, a esos estudiantes que quieren que el Señor les recuerde en el momento del examen lo que no han estudiado. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro. No, hermano, ahí no funciona. Ahí no funciona. Estudie mejor, estudie mejor, estudie mejor. Ahí va a haber el milagro. Ahí va a haber el milagro. Entonces hay cristianos que están así, no ponen cuidado a su vida espiritual, no atienden los ejercicios espirituales, y cuando el enemigo aparece por ahí, Señor, líbrame, Señor. No, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano. Jesús fue bien claro con sus discípulos cuando les dice: este género no sale si no es con oración y ayuno. Ese estilo de vida espiritual debe ser normal para nosotros, porque de lo contrario lo que va a provocarse en nuestras vidas es una caída. Cuando nosotros nos descuidamos, sencillamente somos negligentes, pereza espiritual, flojos, hermanos, en lo que debe de hacerse, flojos en lo que necesitamos ejecutar, indolentes al hacer las cosas, porque a veces no las hacemos a medio vapor, pero a veces las hacemos quejándonos, y esa es la indolencia, hermano. La indolencia tiene que ver con el hecho de que yo haga las cosas quejándome. Yo debo ver, hermano, mi vida espiritual como el tesoro más grande que debo cuidar, para que de esa manera yo pueda siempre mantener la misma actitud y el mismo comportamiento en base al ejercicio de las prácticas espirituales que Dios quiere que yo tenga. Sencillamente debo mantener la vigilancia en todo lo que a mi vida respecta, hermano. Debo mantenerla. Y ese es el reclamo del Señor para cada uno de nosotros. Nos volvemos descuidados siendo ociosos, hermano. Volviéndonos ociosos, teniendo suficiente tiempo, gastándolo en nada. Gastándolo en nada, hermano. Y eso afecta la vida espiritual. Y después terminamos diciendo: hermano, es que no he tenido tiempo de orar. Es que no me quedó tiempo de leer la palabra. Pero no se ha fijado cuántas horas gastó viendo televisión, cuántas horas gastó con el aparato celular en las manos, viendo cosas intrascendentes. Y no le vengo a decir que sean pecaminosas, de repente no son pecaminosas, hermano. Pero usted empieza a leer una historia llamativa, esa le abre otra, y esa otra, y esa otra, y sigue leyendo, pero no lee la Biblia. Leemos historias, una historia tras otra historia, que el papá lo dejó, que la mamá lo dejó, que le encontró de tantos años, y que mire que aquí hizo por allá, y se enajena, hermano. Se enajena en eso y se pierde el tiempo. Y eso va provocando descuido espiritual por la ociosidad, hermano.
por la falta de ocupación. Entonces nos volvemos conformistas. Y el conformista es presa fácil de los ataques de las tinieblas. El conformista se vuelve una víctima ante las artimañas del maligno, y eso es lo que usted y yo tenemos que estar velando. Por eso, con suma facilidad, cuando viene la trampa, cae. No puede hacer, como bien dice el versículo número 5, escaparse como gacela de la mano del cazador. No puede. No hay habilidad, no hay fuerza, no hay capacidad para poder tomar autoridad y vencer las obras del maligno. El discernimiento para poder entender que donde está caminando es un terreno peligroso, para apartarse de ahí. Porque cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, como el apóstol Pablo bien dice, nuestros sentidos espirituales se despiertan, hermano. Nuestros sentidos espirituales se habilitan. No es asunto solamente, ay, es que tanto que exigen que busque de Dios, que ore, que lea la palabra. No, hermano, es que sus sentidos espirituales se van a habilitar. Usted tendrá una visión más amplia de las cosas. Usted verá la vida de una manera diferente, distinta, porque sus ojos espirituales se van a abrir. Como se cierran también, ¿verdad?, cuando nos descuidamos. El adormecimiento forma parte del descuido en la vida espiritual, y ahí es donde entonces nosotros tenemos que estar revisando. Son tiempos peligrosos lo que estamos viviendo. Son días malos, como el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo. Esto tienes que saber, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y eso es parte normal de la vida cotidiana de lo que hoy en día nosotros estamos viviendo, mis hermanos. A veces nosotros mismos no nos hemos dado cuenta que tenemos en nuestras manos la respuesta, solución y salida para las circunstancias que estamos viviendo. Pero como nos enajenamos, nos enloquecemos con tantas cosas que el mundo puede ofrecer, que terminamos no entendiendo el parámetro de Dios para nuestras vidas, y como consecuencia somos arrastrados por la corriente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos? Hay consecuencias, mis hermanos. Hay consecuencias cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. La apostasía, el descarrío, la desobediencia y otros males espirituales son consecuencias del descuido en la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Usted cree que una persona cae, por ejemplo, en apostasía solo porque cayó? No, tuvo que haber un proceso. Tuvo que haber un proceso. Y el descuido es el factor más determinante para que el enemigo aproveche. Y aquello que creía ya no lo cree. Y aquella verdad que prevalecía en su corazón ya no prevalece. Y aquello que proclamaba ahora lo niega. Y aquello que predicaba ahora lo contradice. Que nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, porque cuando el descuido ya ha ganado terreno en el corazón del creyente es cuando vienen las consecuencias. Yo no sé por qué me pasa esto. ¿Cómo que no sabe? Claro que sabe. Nos hacemos los ignorantes, los inocentes, cuando bien sabemos nosotros que hay una responsabilidad en nosotros, hermano. El Señor hace la parte que le corresponde y usted y yo hacemos la nuestra. Tenemos que actuar, tenemos que movernos, tenemos que reaccionar para que la presencia del Señor se vuelva efectiva en cada uno de nosotros y no seamos hallados fuera de base. Cuando una persona empieza a descuidarse, una de las cosas que empieza a ocurrir en su vida personal es que empieza a enfriarse. Enfriamiento espiritual. Una persona fría espiritualmente empieza a seguir de lejos al Señor. Es como diríamos, como un síntoma.
como un síntoma del descuido de la relación con el Señor, un síntoma de una comunión descuidada. Ya no siente ganas de orar. Es que no tengo ganas, hermano. Mire, este no es asunto de ganas. Ora. Pero a la carne usted no le puede poner atención, hermano. Ay, es que este día amanecí sin ganas, hermano. Pues dígale: carne, no tenés ganas, pero yo tengo que orar. No te dio ganas, pero yo voy a orar. Y verá la diferencia, hermano. Pero cuando no hay fuerzas por el descuido, entonces empieza la frialdad a agarrar terreno y se empieza a seguir de largo a Jesús. Cuando a Jesús lo capturaron, de hecho, él les profetizó a sus discípulos una palabra que ya estaba en el Antiguo Testamento: iré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y les dijo: así va a ser, eso mismo va a ocurrir. Y aunque los discípulos, porque no fue solo Pedro, hermano, los discípulos en conjunto procedieron a hablar palabras. Pedro fue el más insistente: no, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Si es posible, mi vida voy a dar por ti. Pero él le dice: Pedro, me vas a negar. Pero dice el texto bíblico que también los demás discípulos le decían a una: no te vamos a dejar, no te vamos a dejar. Pero a Jesús lo capturan y Pedro, la única reacción que tuvo fue cortarle la oreja a Malco. Pero de ahí salieron corriendo todos. Salieron corriendo, huyeron. No estaban capacitados, no estaban preparados. Ya usted sabe qué pasó cuando Jesús los invitó a orar en el huerto del Getsemaní, antes de que lo capturaran. Se durmieron, hermano, bien dormidos todos. Y Jesús llegó y los toca y les dice: no han podido velar ni siquiera una hora. Y ahí es donde le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y eso usted tiene que entenderlo, hermano. Usted tiene una naturaleza débil. Su naturaleza es débil, hermano. Usted no es un hombre, una mujer. No, hermano, hay gente de guerra. Cuidado, hermano, porque nuestra naturaleza es débil. La naturaleza nuestra es débil. Solo podemos ser fuertes tomados de la mano del Señor. Solo podemos tener autoridad bajo la cobertura del Señor. Por eso es que el salmista dice en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el único sitio seguro para nosotros. Pero una vez nosotros nos descuidamos, entonces no hay terapia, no hay palabra, no hay consejo, hermano. Empieza a enfriarse. Y dice: hermano, ¿va a ir al culto? No, mire que ahora tengo que poner frijoles. No hay frijoles para mañana y este es el único momento que tengo. Mire que hay una ropa que me quedó rezagada y no la he lavado. Mire que este día es el día de plancha, hermano. Mire. Cualquier excusa busca. Cualquier excusa, hermano. Pero no es tanto la ocupación, es el enfriamiento. El enfriamiento. Ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. Yo debo librar mi batalla primaria con Juan. Es con Juan que tengo que pelear, hermano. No es con el diablo. Ay, que el diablo aquí, el diablo allá. Sí, lo va a poder reprender después de que Juan esté sometido. Mientras tanto, hermano, será imposible. Y eso es la conciencia que nosotros tenemos que tener en nuestra vida espiritual. Porque cuando nos enfriamos, lo primero que descuidamos es nuestra comunión con el Señor, hermano. Ya no disfruta estar en la presencia del Señor.
Ya no está como el salmista que decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. No, ahora dice, "Ay, ya viene la hora, se me están pasando los minutos y ya viene la serie tan buena que quedó. Ya empezó el partido y no terminan." Cambian las expectativas, hermano. Cambia las prioridades. Y Dios quiere que nosotros nos hagamos conciencia a nosotros mismos. Cuando el enfriamiento está, hermanos, esa comunión descuidada con Jesús hace que busquemos, como Pedro, el calor de otro fuego, pero no el de Jesús, hermano. Buscamos otros lugares donde divagarnos. Buscamos otras maneras donde desarrollar acciones que deberíamos de hacerlas en la presencia del Señor. Buscamos el calor de otro fuego, pero no el del Señor, hermano. No el del Señor. Y vea que el enemigo, aunque usted no lo crea, nos va a ofrecer apariencias de formas espirituales para que usted no haga lo primario. Y le dicen, le voy a dar este link. Aquí hay una serie que habla de cosas de Jesús. Y empieza a mirar las cosas de Jesús, pero no ora, no lee la palabra. Hay que tener discernimiento, hermanos. Hay que poner las cosas en su sitio. Sé, hermanos, que hay series buenas, sé que hay películas buenas, pero son eso, series y películas. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dijo Jesús. Mire, a veces podemos estar llorando delante de una película, delante de una serie, y no lloramos leyendo la palabra, hermanos. Sí, hermano. Es que así somos nosotros. Somos frágiles, débiles. Y por eso tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual. No sea que estemos buscando un suplemento a la vida espiritual, teniendo la fuente de inagotable bendición, hermano. Vitaminándonos con cosas externas cuando tenemos, hermanos, el ingrediente completo cuando buscamos la presencia del Señor. Si tenemos a Jesús, no necesitamos nada más. El salmista fue claro cuando él dijo que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo aquí en la tierra. Es cuestión de prioridades, hermano. Pero cuando nos enfriamos, entonces nosotros empezamos a buscar cualquier excusa. Y empezamos, si es posible, hasta negar a Jesús de forma natural y espontánea. Vale la pena, hermanos, que recordemos el modelo de Pedro para no cometer el mismo error. Porque Pedro, con toda seguridad, le dijo al Señor: si es posible, mi vida yo voy a dar por ti. Pero cuando le tocó hacerlo, no apareció Pedro, hermano. Hasta maldijo cuando le preguntaron si era discípulo de Jesús. Lógicamente, viene de una experiencia de no orar. Jesús le dio la oportunidad a Pedro, a Jacobo y a Juan de que estuvieran más cerca de él hasta ese momento, hermano. O sea, estos tres tuvieron la experiencia de estar con Jesús en momentos determinantes de su vida. Lo vieron a él levantar del lecho a la hija de Jairo que estaba muerta. Lo vieron a él transfigurarse en el monte de la transfiguración y vieron la verdadera gloria de él.
Ahora se los lleva a orar solo, porque se llevó a todos los discípulos al huerto del Getsemaní. Pero a ellos tres les dijo: acompáñennos, vámonos allá, un poquito más para allá, a un tiro de piedra, dice el evangelista. O sea, algo cerca. Era un dicho solamente. Como cuando usted dice: solo quiero que me pongan 3 frijoles. Pero no son 3 que está pidiendo, son un poquito. Así, a un tiro de piedra, cerquita. Se fue por allá y les dijo: ayúdenme a orar. Hasta tuvo, vea qué confianza la de Jesús en decirles: mi alma está triste, les dijo a ellos, hasta la muerte. Abrió su humanidad como tal. Y ni así quisieron ayudarle a orar, hermano. Se durmieron. O sea, no fueron conscientes. Nunca Jesús les había dicho: vieran qué triste estoy. No se imaginan, nunca. Pero ese momento, de hecho ahí era la toma de decisión verdadera. Jesús se entrega en Getsemaní. Ahí fue donde se entregó, hermano. Lo que pasó después ya estaba dado. Ahí fue donde él tomó la decisión en Getsemaní. Y le dijo a los discípulos, a Juan, a Jacobo, a Pedro: mi alma está triste hasta la muerte. No se imaginan cómo me siento. Usted y yo tenemos que comprender, hermano, qué tensión tan profunda la que había en Jesús. Lucas afirma que era tan intensa la oración que sudaba, y el sudor era como gotas de sangre. Y eso fue como una motivación para que los discípulos dijeran: no, vamos a acompañar, vamos a clamar. Pero cuando estamos fríos, hermano, nadie nos mueve el tapete. Se enfrió, se detuvo. Y ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Porque de repente, hermanos, cuando estamos fluyendo en la gloria de Dios, pues no pensamos que algo pueda pasar. Y de pronto empezamos a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Y cuando nos damos cuenta, aquella vivencia espiritual que nosotros teníamos solo quedó como una historia, como un recuerdo. Y de: ay, yo me acuerdo, hermano, cuando me levantaba de madrugada a orar. Yo me acuerdo cuando había noches donde el Espíritu de Dios no me dejaba dormir y hacía vigilias de oración. Y yo me acuerdo, sí, está bien que se acuerde, pero hay que practicarlo hoy. Hoy. Del recuerdo no podemos estar viviendo, hermano. Yo recuerdo cuando la unción fluía, yo temblaba, se me paraban los pelos. Nosotros no podemos estar viviendo de una experiencia antigua pasada. Tenemos que estar cuidando. Porque sabe que cuando usted y yo caemos en un estado de enfriamiento, la cosa más natural y espontánea que podrá ocurrir es que nos apartemos del Señor, hermano. Así de sencillo. Que tomemos decisiones carnales, que tomemos decisiones que nosotros en el fondo sabemos no son agradables para el Señor, delante del Señor, pero decidimos tomarlas. Por eso es que tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual. Una persona que se descuida se enfría. Una persona que se descuida también se estanca. Ya no hay avance. Hasta puede empezar a justificar: no, hermano, es que yo ya estoy bien maduro. En el Señor todos, pero todos los días podemos aprender algo más. En el Señor todos los días podemos tener otras experiencias. En el Señor todos los días podemos descubrir algo más. El apóstol Pablo decía: insondables, inescrutables son tus caminos. Son profundos. Nunca nosotros podemos jactarnos de que ya me las sé todas. Yo ya me lo sé todo. Yo ya experimenté todo. Soy el más experimentado de esta congregación. Nunca, hermano. Porque siempre el Señor querrá que nosotros le conozcamos más íntimamente. Y eso es hermoso, hermano.
Porque cuando se descubre al Señor íntimamente, más se quiere de Él. Más se quiere de Él. Porque la experiencia de intimidad con el Señor provoca que en nosotros se despierte el deseo de Él. Más de Él. Más de Él. Quiero más de Él. Nos estancamos por puro descuido, hermano. ¿Sabe qué pasa cuando una persona se estanca? Cuando una persona se estanca, empieza a adoptar principios del mundo que le rodea. Una persona estancada empieza a adoptar acciones, comportamientos, maneras de vida que antes no los tenía. Cuando una persona está estancada espiritualmente, de pronto usted le va a oír que salen unas palabritas de la boca que dice: ¿qué pasó acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué la hermana, por qué el hermano habla de esa manera? ¿Por qué el hermano dice esas cosas ahora? Antes no se las conocía. Sí, hermano. Las costumbres del mundo vuelven y se adoptan, se pegan. Eso es el resultado del estancamiento. Como no hay fluir, entonces no hay nuevas cosas de conocer en el Señor. Entonces queda como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Ahora, usted se ha encontrado una pequeña quebrada que ya no fluye el agua y de pronto hay unas pocitas que se quedaron ahí. ¿Qué hay ahí? Usted va y las mueve, un lodío que hay ahí, hermano, y de pronto siente hasta el mal olor de la condición de estancamiento. Mire, cuando vienen las crecidas, hermano, se lleva todo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Que el río de Dios fluya para que se lleve todo. Para que no quede nada de nosotros, hermano. Sino que la gloria del Señor esté fluyendo. ¿Sabe que Jesús, cuando le habló a los discípulos y a las multitudes que le oían, Él habló de una fuente? Esa fuente, le dijo Jesús, no es externa, está adentro y va a saltar como un río de agua viva. Una fuente, le dijo Jesús, que va a saltar para vida eterna, que salta, que fluye. Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando. Pero cuando nos descuidamos, nos estancamos. Ya no queremos más de Dios. Y como no queremos más de Dios, entonces siempre vamos a querer algo. De ya no querer lo de Dios, queremos lo del mundo. Ya no anhelamos lo de Dios, entonces anhelamos lo del mundo. Eso es lo que produce el estancamiento. Cuando nos estancamos, profanamos lo consagrado a Dios. Nosotros mismos, hermano. Si usted sabe que una persona está estancada, no se alarme cuando le vea haciendo cosas dañinas para su vida espiritual. Es el resultado del estancamiento. Y entonces algunos dicen: no, hermano, es símbolo de victoria. Es que ya crecí, hermano. Como yo ya maduré, ahora no hay problema. Ahora yo puedo escuchar música romántica, porque ya maduré. Ya no me va a hacer ningún efecto. Y ahora ven el carro manejando y de pronto que hay un hermano y le va a dar jalón al hermano, pero usted le olvidó que le llevaba la música y se subió el hermano y el hermano se asusta viendo con quién estoy acá. El estancamiento hace que nosotros descuidemos nuestra vida espiritual de tal manera, hermano, que empezamos a profanar lo sagrado de Dios, lo que somos nosotros. Usted sabe lo que significa estancarse. De repente usted podrá decir: hermano, todavía lloro cuando me hablan. Todavía lloro cuando me dicen que tengo que ponerme a cuentas con el Señor. Pero de ahí no pasa, hermano. Se estancó, entonces empieza a dañar su cuerpo.
a afectar su cuerpo. Ya no lo guarda como templo y morada del Espíritu Santo. Se le olvidó que ya no es suyo, que es del Señor, que es de Él, que es pertenencia de Él. ¿Cuántos dicen al estar estancados como se detuvieron? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, conmigo no se metan. Bueno, pero el Señor dice que su cuerpo es de Él. Si no le cito la palabra, el apóstol Pablo dice: ya no sois vuestros, vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, sois de Él. Le escribió a los Corintios para que nosotros comprendamos. Pero cuando nos descuidamos, entonces nos enfriamos y empezamos a hacer cualquier cosa. Hacemos cualquier cosa y dañamos la obra que Dios ha hecho dentro de cada uno de nosotros. De repente empezamos, mis hermanos, a mezclar la vida cristiana con costumbres religiosas. Y aparentemente, pues que está bien. Pero lastimosamente, el que se ha estancado sigue haciendo acciones por costumbre. Por costumbre, ya no hay vida. Va a la reunión de la iglesia, pero como entró, salió y hasta peor. Peor porque fue a criticar, fue a ver cómo andaban vestidos los hermanos, las hermanas. De ese hermano es el mismo pantalón de la semana pasada. Esa hermana ya aparece foto con ese vestido. A eso se reúnen muchos hermanos. Y yo no estoy hablando de la luna, de acá de la tierra estoy hablando. Y de Comayagua específicamente. Y no digo más. Pero nosotros tenemos que ver por qué razón tenemos esas actitudes. ¿Por qué razón estamos reaccionando de esa manera? El problema está en nosotros. El problema está en el interior. El problema está acá. No venimos a ver la gloria del Señor, sino que venimos a ver otra cosa. Entonces, ahí es donde entonces nosotros, hermanos, tenemos que revisar. ¿Para qué vivo yo? Porque la persona que está estancada intenta actuar para agradar a los demás, pero no para agradar al Señor, porque al final de cuentas delante del Señor estamos desnudos. Él nos está viendo tal cual somos. Entonces, no lo podemos engañar, hermano. Y Él ve la actitud y el comportamiento de cada uno de nosotros. Aún los pensamientos que estamos teniendo, Él los está oyendo, como que usted los estuviera gritando. Así de sencillo. Veamos, revisemos, hermano, cuál es la condición espiritual en la cual realmente nosotros nos hallamos. Porque estamos en tiempos peligrosos. Nos vamos a detener acá. La próxima semana seguiremos, hermano, con un poquitito más al respecto, para que podamos meditar, analizar acerca de cómo nosotros estamos. Porque el sentido de lo que Dios quiere para nosotros es que nos mantengamos vigilantes, espiritualmente hablando, atentos a lo que Dios quiere para nuestra vida.